Muy buenos días, mi nombre es David Mantilla Márquez, yo soy el secretario jurídico de la Corporación Educativa Minuto de Dios. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que es de amplio interés para todos los colaboradores de la corporación. Este es el acoso laboral, que se encuentra regulado en la Ley 1010 del 23 de enero de 2006. Y vamos a estar ahondando en las características, la configuración y otros temas bien interesantes sobre esta situación que esperamos no se llegue a presentar en un futuro en la corporación. Entonces, para eso voy a dar la bienvenida al doctor Andrés Villamil, que es el abogado que trabaja conmigo en el área jurídica, quien va a iniciar dándonos la primera parte de esta presentación sobre este tema. Andrés, bienvenido. Gracias, David. Buenos días. Entonces, el tema de hoy es el acoso laboral. Vamos a ahondar en la ley 1010 del 2006. Entonces, esta ley protege unos principios que voy a pasar a explicar. Entonces, esta ley recoge unos principios que deben aplicarse desde que se implementa la Constitución en el ambiente laboral. Entonces, por ejemplo, tenemos trabajo en condiciones dignas y justas, intimidad, honra y otros como el buen ambiente de trabajo. Entonces, la ley, su función es garantizar un ambiente sano de trabajo, unas relaciones laborales adecuadas, agradables tanto para el empleado como para el empleador, mientras se protegen los derechos que protege la Constitución. Entonces, vamos a empezar, aunque sea un poco contraintuitivo, por qué no es acoso laboral, qué conductas no lo son. Entonces, la subordinación es un elemento principal de los contratos de trabajo. ¿Qué implica la subordinación? Poder ordenar, poder aplicar medidas disciplinarias, poder aplicar cierto control sobre las labores que desempeña el empleado. Entonces, siempre está en potestad del empleador o de las personas que él designe por jerarquía corregir a los empleados. Que no, que exactamente que no es acoso. Entonces, la potestad disciplinar, regañar, corregir, eso está permitido. Las exigencias razonables de fidelidad laboral y lealtad. ¿Qué es esto? Es actuar a favor de la compañía siempre, es actuar lealmente, actuar de forma que se respeten los principios, los intereses de la compañía. Si hay un conflicto de intereses, actuar a favor de el empleador. Eh, los escritos para solicitar exigencias técnicas, por ejemplo, eh, cualquier cuestión para mejorar la eficiencia, sea algún cambio en una metodología, algún cambio en el tipo de archivo, documentación, algún proceso, también se considera que no es acoso laboral. El siguiente, este es muy importante, la legislación lo recoge, y es que a pesar que existan límites a las jornadas laborales y a las obligaciones, habrá situaciones extraordinarias que a veces, y son extraordinarias, eh, impliquen que se tiene que ir más allá de las obligaciones básicas y del horario laboral. Para poner un ejemplo, solicitades de juzgados. A veces los juzgados ponen unos tiempos muy cortos para responder y en esos casos se puede requerir que el trabajador le toque gestionar algo, buscar algo, responder a alguna solicitud fuera de su horario laboral. Bueno, las gestiones encaminadas a terminar el contrato. A la terminación del contrato se pueden exigir entrega de objetos, entrega de archivos, hacer un backup. Todo ese tipo de acciones tampoco son acoso. Lo mismo, exigir el cumplimiento del contrato y las obligaciones contenidas en el mismo no es acoso. De la misma forma, las obligaciones que tenga por ley tampoco puede ser considerado acoso. Entonces, ahora sí,
¿Qué es el acoso laboral? La ley tiene esta definición. Entonces, la voy a leer. Toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado y trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia al mismo. Esta definición la vamos a desglosar. Entonces, hay tres términos que son importantes tener en cuenta y que son de donde parte toda la definición, que son conducta, persistente y demostrable. Entonces, ¿qué es una conducta? Es un hecho positivo, es algo que sucede, es una conducta también, es algo que se externaliza. No es acoso pensar mal de una persona, tiene que ser algo que se visualice, que sea transmitido y que sea manifestado en la realidad. Entonces, un chisme probablemente no sea acoso. Una cosa de oídas, eso no es acoso. Insultar a alguien directamente, un correo agresivo o otras conductas que ya veremos adelante, sí son acoso. Lo siguiente es persistente. ¿Qué es persistente? Que transcurra durante el tiempo. Ahora, esta definición en la ley ha variado un poco en la jurisprudencia. Entonces, la persistencia para cierto tipo de conductas se debe observar, pero se puede considerar acoso una conducta suficientemente grave, violenta u ofensiva que se le comunique al trabajador o pues que se le manifieste al trabajador. Y la última, que esta es la que a veces demuestra más complejidad, es que sea demostrable. ¿Qué es que sea demostrable? Que haya testigos, que haya un correo, que de cierta forma pueda ser demostrada por la gestión de la persona. Eso denota ciertas dificultades, pero también garantiza que no se utilice la figura para cualquier tipo de conversación o malentendido. Lo siguiente, ¿quiénes? Entonces, se ejerce sobre empleado o trabajador. Esto es importante. El acoso laboral implica que existe una relación laboral. La prestación de servicios no tiene la figura de acoso laboral. Y lo otro, ¿quién lo ejerce? Usualmente se piensa que el acoso laboral viene de un esquema arriba hacia abajo, del empleador o jefe hacia abajo. Pero el acoso puede darse entre compañeros al mismo nivel o incluso por subalternos. El acoso tiene que tener un propósito, tiene que tener un fin. No cualquier conducta que pueda ser ofensiva, agresiva o que dañe la gestión de la persona puede ser considerado acoso. Entonces la ley define: infundir miedo, intimidación, terror, angustia, causar perjuicios laborales, generar desmotivación o inducir a la renuncia. Entonces el acoso tiene que tener un fin. Yo puedo intimidar a una persona para que trabaje de una manera que me beneficie a mí. Yo puedo causar un daño en una persona para que esta persona no rinda laboralmente y yo poderme ver beneficiado de alguna manera. Yo puedo intentar generar un ambiente complejo para inducir a una persona a renunciar. Pero si yo no estoy persiguiendo ninguno de estos fines y no se comprueba la persecución de uno de estos fines, no se puede pensar que se está ante un escenario de acoso laboral. Bueno, el acoso laboral, la ley es del 2006. ¿Qué sucede con el acoso laboral en tiempos de pandemia? La jurisprudencia todavía no se ha pronunciado al respecto, no ha habido, digamos que, casos relevantes y que hayan sido fallados en este momento. Entonces, ¿qué se ha pensado al respecto? Esto es trabajo doctrinal. Son personas que piensan sobre las leyes y su aplicación
antes que los jueces den un fallo. Entonces, en la pandemia puede ser considerado acoso el mensaje fuera del horario laboral, la sobrecarga, los horarios extendidos. Siempre existe el derecho a desconexión. Entonces, si usted tenía un horario laboral desde antes, establecido por el contrato, en general ese horario es el que se debe respetar, aunque sea en tiempos de pandemia. Un escenario que se ha trabajado mucho es sobre la necesidad o la no necesidad de prender la cámara. Se ha considerado que prender la cámara en algunos escenarios puede ser considerado acoso laboral por estar accediendo a la intimidad de la persona, pues se considera que está en su hogar y no necesariamente, sin una razón válida, la cámara puede vulnerar ese derecho a la intimidad. Entonces, la ley de acoso laboral sigue funcionando en estos tiempos de pandemia, sigue funcionando en el entorno virtual, pierde algunos de sus elementos de acceso físico, pues por obvias razones, y de necesidad de estar en el mismo lugar. Ahora voy a hablar de las modalidades de acoso laboral. Entonces, primero, maltrato. ¿Qué es el maltrato? Entonces la ley lo define. Todo acto de violencia contra la integridad física, moral, libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador. Toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral. Entonces, golpear a una persona, eso puede ser acoso. El insulto, tratar de forma despectiva a una persona, también puede ser acoso. Pero yo también puedo referirme a una persona de forma peyorativa, sin necesariamente recurrir al insulto y ser considerado acoso. También el buen nombre es algo muy importante. El buen nombre, que puede estar muy ligado a la relación laboral, también cualquier daño al buen nombre por comentarios, eso se considera también maltrato y por tanto acoso. Segundo es persecución. Toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o trabajador mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral. Entonces, para ponerlo en términos coloquiales, montársela a alguien. Esta conducta sí necesita la reiteración, porque es constante, debe repetirse varias veces y se evidencia por ciertas cosas arbitrarias. Si en un equipo de trabajo yo le coloco a una sola persona una sobrecarga sin que haya una razón objetiva, puede que sea un buen indicio que hay una persecución. O, por ejemplo, de un equipo de trabajo, solo a una persona se le altera sin haberle advertido, sin una razón objetiva, de cambios de horario complejos que pueden alterar la vida cotidiana de la persona o otros compromisos o su propio desempeño, también puede considerarse que haya una persecución y ser acoso. Siguiente es discriminación. Entonces, la discriminación, todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social, o que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral. Este tipo de conductas creo que es un poco evidente por el texto, pero a veces son parte de la idiosincrasia de lo que a veces llamamos el sentido común, el regionalismo, tratar de forma peyorativa o diferente o por comentarios a otras personas
y eso puede ser considerado acoso, por más que la razón hasta cierto punto pueda ser inocente. Entonces, la discriminación de cualquier tipo, puede ser considerada acoso. Siguiente es entorpecimiento. Toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado. Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos. ¿Qué es esto? Dañar la gestión de la otra persona de una forma a través de mi gestión. Entonces, no entregar los documentos a tiempo, no facilitar el acceso a un archivo, cualquier tipo de cosa que haga que la otra persona se demore o que su trabajo sea mucho más demorado es considerado entorpecimiento. Bueno, la inequidad. Esta es la asignación de funciones a menosprecio del trabajador. Este es a veces un escenario delicado, pero se puede ejemplificar con las obligaciones básicas del contrato. Si mis obligaciones son para hacer cierto tipo de labores, digamos, labores de oficina, pero me ponen a cargar bultos de cemento por alguna razón, se puede hablar de un espacio de inequidad, porque mis funciones no son esas y hasta cierto punto se me está degradando de lo que yo debería estar haciendo según mi contrato. El siguiente es desprotección. Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignaciones de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador. Esto es bastante evidente, es cualquier situación donde el trabajador no esté bien protegido, no se le entreguen los elementos de protección. Ahora, esta última tiene que ser una conducta, como ya lo había dicho, demostrable. No es que el trabajador, a veces por costumbre, no utilice algún método de protección, es que el jefe inmediato o la persona encargada no le entregue los elementos. Bueno, entonces, el acoso laboral tiene una presunción. Dice así: se permitirá probar la no existencia del hecho que legalmente se presume, aunque sean ciertos los antecedentes o circunstancias de que se infiere la ley, a menos que la ley misma rechace expresamente esta prueba. Admite prueba en contrario. Traduciendo un poco esto, la ley entiende que existe la presunción y toca probar en contra que no existe. ¿Por qué? La idea es que el trabajador esté protegido, porque se le considera que es la parte débil en la relación laboral. Bueno, entonces, el artículo 7 de la ley tiene una lista bastante extensa de conductas que son consideradas acoso laboral. Entonces, voy a referirme a algunas para no hacer esto tan extenso. Entonces, por ejemplo, maltrato, agresión física. De maltrato también, expresiones injuriosas o ultrajantes. Importante para maltrato, cualquier cosa relacionada a la intimidad. Literalmente, contarle al resto de trabajadores de algo que sucede en la intimidad del trabajador, sea problemas familiares, problemas de salud o cualquier otra cosa que pertenezca a la esfera privada. Maltrato, la descalificación humillante. El regaño en público puede ser considerado acoso laboral. ¿Por qué? Si se lleva de una forma que se denigre al trabajador, a su capacidad laboral, a sus competencias o a algún error que haya cometido frente a el resto de su equipo de una forma que sea agresiva, puede ser considerada acoso laboral.
La burla. La burla es acoso laboral. Sobre apariencia física, sobre forma de hablar, sobre peinado, sobre forma de vestir. Eso también es acoso laboral. Anónimos. Los anónimos también pueden ser acoso laboral. Bueno, la persecución. Volvemos a la descalificación. Pero entonces, como es persecución, debe ser descalificaciones sostenidas. Amenazas de despido es también entendido como un escenario de acoso laboral. Eh, Denuncias disciplinarias. El hecho de presentar denuncias disciplinarias contra una persona de forma repetitiva sin tener argumentos se considera acoso laboral. Los deberes extraños, como ya había referido antes, deberes que están más allá de las obligaciones ordinarias del cargo, de lo entregado dentro de las obligaciones del cargo. Eso también es acoso laboral. El horario excesivo, como ya me había referido anteriormente, el horario laboral está estipulado en el contrato. Habrá ocasiones en que se requiera que el trabajador, por alguna razón justificada, labore un poco por encima de esos horarios. Pero si eso se extiende o si se vuelve una práctica, puede ser considerado acoso laboral. Cambios sorpresivos de turno. Eso también puede ser acoso laboral por la modalidad de persecución. ¿Por qué? Los horarios establecidos y los turnos donde se prestan esos horarios, por ejemplo, los vigilantes, implican que la persona se debe organizar de una forma que pueda seguir cumpliendo sus funciones, atendiendo sus quehaceres y, digamos, estudiando. Los cambios sorpresivos a veces pueden ser entendidos como una forma de dañar la vida fuera de la oficina de la persona y entorpecerle otras actividades que realiza. Por entorpecimiento también la entrega y suministro de materiales. Entonces, discriminación. Expresiones injuriosas o ultrajantes. Referirme a el género, el partido político, o incluso el equipo de fútbol de una persona de forma injuriosa o ultrajante puede ser considerado acoso. Es cierto que dentro de la idiosincrasia hay consideraciones de regionalismo, de equipos, de ciudades, de profesiones, pero cualquier conducta que sea repetitiva y busque dañar a la persona se debe considerar acoso. El siguiente, que es una situación que la jurisprudencia la toma como bastante grave, es el sometimiento a situación de aislamiento social. Esta situación se da cuando una persona es alejada de su equipo de trabajo natural, de la oficina donde se presta, donde usualmente prestaba su labor, de donde debería estar por el sentido común del archivo, del acceso a cierto tipo de material o de sus compañeros o del personal de apoyo. Es básicamente aislar a una persona fuera del espacio laboral. Eso se considera acoso y discriminación. Otra vez nos referimos a los horarios extensivos. Trato discriminatorio referido a derechos y prerrogativas laborales. Entonces, por ejemplo, si se otorga un permiso de forma general, pero a una persona en particular no,
se le está discriminando. Si a todas las personas se les ofrece una bonificación por X actividad y a una persona no, ahí puede haber un escenario de discriminación. La otra es el otorgamiento de permisos. Si una persona se le niega de forma reiterativa, sustancial, los permisos, licencias, e incluso vacaciones, se puede considerar que hay acoso. Bueno, aquí ya pasamos a las conductas atenuantes. Entonces, de las conductas anteriores, que es como la conducta básica, habrá algunas acciones positivas que ayudan a desescalar la situación y estas serán explicadas por David Mantilla. Adelante, David. Andrés, muchísimas gracias. Como usted muy bien lo ha dicho, existen unas conductas que son atenuantes para pues todo eso que usted nos ha venido explicando durante los últimos minutos. Entonces vamos a ir un poco más a explicar estas situaciones. Las conductas atenuantes básicamente se dividen en tres categorías. Como vemos allí, la primera de ellas son circunstancias personales. Cuando se llega a presentar una situación de acoso laboral por una circunstancia que es de característica personal, como una buena conducta anterior o algún tipo de vínculos familiares, pues entonces se puede atenuar hasta cierto punto la situación presentada por acoso laboral. Siguiendo adelante, encontramos la actitud reparatoria. Es decir, cuando nos enfrentamos a una situación de acoso laboral, pero que quien está ejerciendo esas actividades que puedan configurarse como acoso laboral procuran voluntariamente anular las consecuencias de ese mismo, allí se puede presentar una circunstancia, una situación atenuante, una conducta atenuante. Igualmente, cuando se busca reparar discrecionalmente el daño ocasionado, aunque no sea de forma total, pero de manera voluntaria se busca llevar a cabo esa actitud reparatoria, nos podemos estar enfrentando ante una conducta atenuante de esta situación. La tercera categoría, en el siguiente slide, son las circunstancias emocionales. Entonces, cuando existe una situación en la que una persona obra bajo una de estas características, como son estado de emoción, pasión inexcusable, temor intenso, estado de ira o intenso dolor, o manifiesta una provocación o desafío, allí se puede estar enfrentando frente a una conducta atenuante. Evidentemente, estas circunstancias de obrar bajo una de estas situaciones no puede ser aislada y tiene que ser probada mediante, obviamente, los documentos correspondientes que nos puedan dar a nosotros como corporación las características suficientes o el soporte suficiente para tener configurada una de estas circunstancias emocionales. Por otro lado, también existen las condiciones de inferioridad psíquica. Evidentemente, esto tiene que ir acompañado de un diagnóstico médico que debe ser documentado, debe ser probado y debe tener, evidentemente, pues toda la terapia que viene acompañando a esta circunstancia para poder ser configurada como una conducta atenuante. Por otro lado, y en contrario, nos podemos encontrar con unas circunstancias agravantes. La Real Academia de la Lengua Española define el término agravante como una situación o circunstancia que empeora o aumenta la gravedad de algo. Entonces, contrario a las conductas atenuantes que acabamos de ver, en este caso hay un grupo de situaciones o de actividades que van a agravar, como muy bien lo dice la Real Academia Española de la Lengua, que van a agravar esas situaciones que se han venido presentando
que pueden configurarse como acoso laboral. En este caso son 4 categorías, vamos a verlas a continuación. La primera de ellas es un acosador crónico, es decir, un acosador crónico se presenta cuando existe reiteración de la conducta o concurrencia de las causales. Para tomar un poco lo que venía siendo explicado por el doctor Andrés, cuando se presenta una circunstancia que se configura como acoso laboral y esta circunstancia viene siendo reiterada una y otra vez, o viene siendo acompañada por otras situaciones que también puedan ser configuradas como acoso laboral, allí nos podemos encontrar frente a un acosador crónico. Entonces, tanto la reiteración como la concurrencia de causales o de conductas son la primera categoría de las circunstancias agravantes del acoso laboral. La segunda, como lo vemos allí, es un acosador ventajoso. Un acosador ventajoso se presenta cuando existe un ocultamiento o aprovechamiento o aprovechando una posición dominante, que es el caso, por ejemplo, de los jefes o de los propietarios de las empresas frente a las cuales está laborando el trabajador. Entonces, evidentemente, cuando se configura una circunstancia de acoso laboral, si viene de una de estas personas, entonces evidentemente nos enfrentamos frente a un acosador ventajoso. Por otro lado, encontramos en la tercera categoría de las circunstancias agravantes el acosador violento. Esta a su vez podemos ver allí que se divide en dos. Cuando se presenta un daño en la salud física o psíquica de quien está siendo víctima de acoso laboral, pues entonces allí nos podemos enfrentar a un acosador violento. Por otro lado, cuando se aumenta deliberadamente el daño de la circunstancia agravante o de la circunstancia más bien que se viene configurando como acoso laboral, entonces allí nos enfrentamos igualmente frente a una circunstancia agravante en la categoría de acosador violento. Por último, en las circunstancias agravantes encontramos el acosador solapado, que es básicamente una persona que actúa por un motivo abyecto, es decir, como lo vemos allí, despreciable o vil, o valiéndose de un tercero o de un inimputable. Es decir, cuando una persona utiliza a uno de sus compañeros de trabajo o a un subordinado en su lugar de trabajo para poder realizar actividades que vayan en contra de otra persona y que evidentemente esté afectando sus actividades laborales o su convivencia laboral. Allí nos podemos encontrar frente a un acosador solapado. Ahora, es importante determinar cuáles son los sujetos o los actores del acoso laboral. Lo vamos a ver a continuación. Entonces tenemos 3 tipos de actores dentro del acoso laboral. El primero es el activo, es evidentemente la persona que de manera directa ejerce unas actividades que son configuradas como acoso laboral. Los sujetos activos en este caso pues serían el empleador como persona natural, no como institución, como corporación o como empresa o como sociedad, sino la persona natural tal cual que representa. Igualmente el representante del empleador, el trabajador o un subalterno. Estas son las personas que pueden venir a ser sujetos activos dentro de un acoso laboral. Por el otro lado, nos encontramos ante el actor pasivo, que es la víctima del acoso laboral, es quien está siendo afectada por todas estas conductas configurables como acoso laboral. Entonces, ¿qué sujetos pueden ser actores pasivos dentro de esta circunstancia? Está igualmente el empleador, de nuevo como persona natural, no como institución, también el representante del empleador, el trabajador y el subalterno. Como vemos, en estos 2 actores, los sujetos pueden ser los mismos. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de una organización, cualquier persona puede ser sujeto o puede ser víctima de un acoso laboral,
pero igualmente puede ser sujeto activo, es decir, puede ser generador de circunstancias que puedan ser configuradas como acoso laboral. Y por último tenemos al partícipe, que es un empleador, es la persona natural que ejerce directamente el acoso laboral o es el responsable que no acata las indicaciones del Ministerio de la Protección. En este caso, como sujeto partícipe, encontramos al empleador, ahora sí como institución, como corporación, como empresa o como sociedad, porque cuando el Ministerio de Protección genera unas directrices que deben ser ejecutadas, que deben ser implementadas y el empleador no lo hace, evidentemente pues se convierte en actor partícipe del acoso laboral. Por el otro lado, existen los responsables de los procedimientos internos de prevención y corrección. Esto ya es al interior de la corporación o al interior de la institución, que unas personas específicas que sean los encargados o los llamados a generar esos procedimientos internos, cuando no lo hacen, se convierten en actores partícipes del acoso laboral. Ahora, ¿cómo corregir el acoso? Entonces vamos a ver a continuación. Existe una obligación legal a nivel de corrección. ¿Cuál es? Acá nos enfrentamos a dos. Entonces la primera es diseñar un procedimiento interno con las siguientes características: que sea confidencial, que sea conciliatorio y que sea efectivo. Por otro lado, nos encontramos con el procedimiento, con que este procedimiento debe estar incorporado en el reglamento interno de trabajo. Eso fue una disposición desde antes del 22 de abril de 2006. Para nuestro caso como Corporación Educativa Minuto de Dios, nosotros tenemos todos esos procedimientos internos diseñados que cumplen con las tres características: confidencialidad, conciliación y efectividad, y se encuentra dentro del reglamento interno de trabajo que pueden encontrar todos publicados en la intranet. Ahora, existen unas potestades legales de la víctima. Son dos, básicamente. Una es a nivel de corrección, la otra es a nivel de prevención. Entonces, vamos a ver. A nivel de corrección tenemos que se debe solicitar la intervención de una institución debidamente autorizada de conciliación, es decir, un centro de conciliación o un inspector de trabajo del Ministerio de Trabajo. Por el otro lado, tenemos que se puede poner en conocimiento a prevención de una de estas entidades: la Inspección de Trabajo, el inspector de policía, los personeros municipales o la Defensoría del Pueblo. ¿Esto para qué? Como muy bien lo está diciendo ya el término, para poder prevenir que una circunstancia que se vea que pueda ser configurada como acoso laboral, pues deje de existir. Entonces, de esta manera se pueden llevar a cabo unos procedimientos preventivos para que no se vayan a presentar situaciones de acoso laboral. Por otro lado, tenemos la solicitud de traslado a otra dependencia, que es perfectamente válido y puede venir a disminuir o desaparecer las situaciones de acoso laboral. Si vemos entonces dentro de las potestades legales del agresor, ya vimos, acabamos de ver las de la víctima, ahora vamos a ver las del agresor. Tenemos que a nivel de corrección existen unas conductas atenuantes, ya lo vimos hace un momento. Entonces, ¿cuáles son estas conductas atenuantes que tiene el agresor como potestad? Está la disminuir o anular voluntariamente sus consecuencias y reparar discrecionalmente el daño ocasionado, aunque no sea formal. Entonces, desde una óptica no jurídica podemos corregir el acoso laboral. ¿Cómo podemos lograr esto como corporación, como institución? Vamos a ver. Entonces, para poder corregir el acoso laboral desde una óptica no jurídica, podemos llevar a cabo una de estas acciones que nos van a ayudar a nosotros como corporación a disminuir o corregir, como muy bien lo estamos viendo allí, estas situaciones de acoso laboral. Entonces, la primera es capacitar las áreas de salud ocupacional para que asistan a las víctimas de acoso laboral. Cuando se llegue a presentar, entonces, la persona que está siendo objeto
de circunstancias configurables como acoso laboral, puede acudir al área de salud ocupacional, quien le va a brindar un acompañamiento profesional para poder afrontar esta situación. Por otro lado, tenemos ofrecer cursos de capacitación especial a las personas que incurran en conductas de acoso. Aquellos quienes son actores activos del acoso laboral, pues van a poder acceder a este tipo de capacitaciones especiales para conocer cómo disminuir esas situaciones que ayuden a que ya no se presente el acoso laboral. Y por último, tenemos entonces hacer seguimiento a los sujetos activos del acoso laboral. Cuando se presenta, evidentemente, pues podemos hacer un acompañamiento desde el área correspondiente para que esta situación cese y ya no se siga presentando más. Ahora, visto todo esto, podemos pensar, bueno, si se presenta una situación de acoso laboral, pero yo no la doy a conocer a mi empleador o al área correspondiente, ¿existe una caducidad? Vamos a ver que sí existe. Entonces, de acuerdo a la ley, cuando las acciones por acoso laboral no se dan a conocer o no se notifican al empleador durante 6 meses después de haber ocurrido los hechos constitutivos de acoso, existe la caducidad del mismo. Es decir, si pasados estos 6 meses yo doy a conocer de la situación al empleador, ya no se podría entrar a determinar ni siquiera o a evaluar siquiera si existió o no el acoso laboral, porque la ley está estableciendo estos 6 meses como caducidad. Es decir, dentro del lapso de 6 meses yo tengo que dar a conocer la situación de acoso laboral. Pasado este tiempo, ya no se puede entrar a evaluar siquiera si existió o no una situación de acoso laboral. Por último, existe una figura que se llama la temeridad de la queja. ¿Qué es esto? Temeridad es básicamente abusar del derecho o de las facultades que yo tengo como empleador o como persona para otros casos. Entonces, cuando yo abuso de esos derechos, yéndome mucho más allá de lo que realmente existe en la circunstancia que pueda ser configurable como acoso laboral, nos enfrentamos a la temeridad. La temeridad se encuentra establecida en el artículo 14 de la ley 1010 de 2006 de acoso laboral y se presenta cuando hay dos circunstancias. La primera es cuando a juicio del Ministerio Público o del juez competente, la queja de acoso laboral carezca de todo fundamento fáctico o razonable. Es decir, vamos a ver en el siguiente slide, que en el momento en el que una persona presente una queja frente a una situación o una circunstancia que pueda ser configurada como acoso laboral, pero que no tenga fundamento, es decir, que no tenga pruebas, que no tenga los soportes del mismo, podríamos estarnos enfrentando a temeridad. Y eso es sancionable. Allí muy bien lo dice el Ministerio Público, formuló una sanción de multa entre medio y 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, los cuales se descontarán sucesivamente de la remuneración que el quejoso devengue durante los 6 meses siguientes a su imposición. Es decir, que si una persona presenta una queja de acoso laboral sin ningún fundamento fáctico o razonable, es decir, sin tener el más mínimo soporte, se puede iniciar un proceso que le puede generar a esta persona una multa que va a ser descontada de su salario durante los 6 meses siguientes al momento en el que se le impuso la multa como tal. Y la otra circunstancia en la que se presenta temeridad es cuando se formule más de una denuncia o más de una queja de acoso laboral con base en los mismos hechos. Es decir, yo sí tengo las pruebas y presenté la queja, pero posteriormente vuelvo a presentar la misma queja con los mismos hechos, las mismas pruebas. Allí nos enfrentamos frente a la temeridad. O cuando yo lo hago en diferentes instituciones, en diferentes entidades de control público, también nos podemos ver enfrentados allí frente a una situación de temeridad. Entonces, con esto damos por terminada la presentación que les teníamos preparada a ustedes, todos los
colaboradores de la Corporación Educativa Minuto de Dios, frente a este tema que es bien importante, para que ustedes puedan saber que nosotros como corporación estamos preparados para cuando se pueda llegar a configurar una situación de acoso laboral. Tenemos medidas de prevención, tenemos medidas de corrección, tenemos un comité, que es el Comité de Convivencia Laboral, que es el encargado de entrar a revisar las situaciones que puedan ser configurables como acoso laboral. Entonces, les agradezco mucho por haber llegado hasta acá en este video y esperamos que de aquí en adelante todas las actividades estén llevadas a cabo pues con la convivencia de vida que deba tener cada quien en su haber, y les agradecemos mucho. Andrés, muchas gracias por acompañarme en este video. David, muchas gracias. Hasta luego. Espero que hayan entendido de qué se trata la ley y pues estamos a su disposición para cualquier consulta. Muchas gracias. Feliz día.